Segundo de Crónicas 21-22. Josafat se durmió con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David. Le sucedió su hijo Jorán. Este tenía varios hermanos de padre: Azarías, Yehiel, Zacarías, Azarías, Miguel y Sefatías. Todos ellos eran hijos de Josafat, rey de Israel. Su padre les legó gran cantidad de plata, oro, objetos preciosos y ciudades fortificadas en Judá, pero el reino se lo entregó a Jorán por ser el primogénito. Ascendió pues Jorán al trono de su padre. Cuando se afianzó en él, pasó a espada a todos sus hermanos y a algunos jefes de Israel. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó 8 años en Jerusalén. Siguió el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Ahab, porque se casó con una hija de éste y obró mal ante el Señor. El Señor, sin embargo, no quiso destruir la casa de David a causa del pacto con David, según le había prometido, mantener siempre encendida su lámpara y la de sus hijos. En tiempos de Jorán, Edom se sublevó contra Judá y se eligieron un rey. Fue Jorán con sus jefes y todos sus carros, se levantó de noche, y aunque derrotó a los idumeos que le cercaban y a los jefes de los carros, Edom se independizó del poder de Judá hasta el día de hoy. Por aquel tiempo también Libná se rebeló contra el poder de Judá, por haber abandonado al Señor, Dios de sus padres. Construyó además santuarios en los altos de los montes de Judá, indujo a la prostitución a los habitantes de Jerusalén y descarrió a Judá. Le llegó el siguiente escrito del profeta Elías. Así dice el Señor, Dios de tu padre David, por no seguir los caminos de tu padre Josafat ni los de Asa, rey de Judá, por haber andado en cambio por los caminos de los reyes de Israel e inducir a la prostitución a Judá y a los habitantes de Jerusalén, como se prostituyó la casa de Ahab, y por haber asesinado a tus hermanos, la casa de tu padre, que eran mejores que tú, el Señor castigará con terrible azote a tu pueblo, a tus hijos, a tus mujeres y a todas tus posesiones. Tú mismo padecerás muchas dolencias y una enfermedad de entrañas. Se consumirán tus intestinos progresivamente a causa de tu enfermedad. El Señor atizó contra Jorán la hostilidad de los filisteos y de los árabes, vecinos de los cusitas. Atacaron a Judá, le invadieron y se llevaron todas las riquezas que encontraron en el palacio real, junto con sus mujeres e hijos. Le dejaron tan solo a Ococías, el menor de sus hijos. Después de esto, el Señor le hirió las entrañas con una enfermedad incurable. Pasaron los días y al cabo de 2 años la enfermedad le consumió las entrañas. Murió entre dolores atroces. Su pueblo no le encendió una hoguera como había hecho con sus predecesores. Tenía 32 años cuando empezó a reinar y reinó en Jerusalén 8 años. Murió sin afecto de nadie. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no en el panteón real. Segundo de Crónicas 22. Los habitantes de Jerusalén proclamaron rey sucesor a Ococías, su hijo menor. Los mayores habían sido asesinados por una horda que junto con los árabes había invadido el campamento. Así llegó a ser rey Ococías, hijo de Jorán, rey de Judá. Ococías tenía 42 años cuando comenzó a reinar y reinó 1 año en Jerusalén. Su madre se llamaba Atalía y era hija de Omri. También él siguió los caminos de la casa de Ahab, pues su madre lo incitaba al mal. Hizo lo que el Señor detesta, igual que la familia de Ahab, de quien para su perdición se dejó aconsejar después de la muerte de su padre. Aconsejado por ellos, acompañó a Jorán, hijo de Ahab, rey de Israel, a luchar contra Hazael, rey de Siria, en Ramot de Galaad. Los sirios hirieron a Jorán, que se retiró a Jezreel para curarse de las heridas recibidas en Ramá, en la batalla contra Hazael, rey de Siria. Entonces Ococías, hijo de Jorán, rey de Judá, bajó a Jezreel para visitar a Jorán, hijo de Ahab, que estaba enfermo. Estaba de Dios que para ruina de Ococías éste visitara a Jorán. Durante su estancia salió con Jorán al encuentro de Jehú, hijo de Nimsí, al que había ungido el Señor para exterminar a la dinastía de Ahab. Mientras Jehú hacía justicia en la dinastía de Ahab, se encontró con los jefes de Judá y con los sobrinos de Ococías, que estaban a su servicio, y los mató. Después buscó a Ococías, lo prendieron en Samaria donde se había escondido y se lo llevaron a Jehú, que lo mandó matar. Le dieron sepultura pensando: era hijo de Josafat, que buscó al Señor con todo el corazón. No quedó nadie de la familia de Ococías que fuera capaz de reinar. Cuando Atalía, madre de Ococías, vio que su hijo había muerto, empezó a exterminar a toda la estirpe real de la casa de Judá. Pero Joseba, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ococías, lo sustrajo de entre los hijos del rey que estaban siendo asesinados
y lo escondió en el dormitorio junto con su nodriza. Joseba era hija del rey Jorán, esposa del sacerdote Joadá y hermana de Ococías. Así se lo ocultó a Atalía, que no pudo matarlo. Estuvo escondido con aquellas en el templo de Dios durante 6 años, mientras Atalía reinaba en el país. Proverbios 8, 22, 36. El Señor me creó al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo remoto fui formada, antes de que la tierra existiera. Antes de los abismos fui engendrada, antes de los manantiales de las aguas. Aún no estaban aplomados los montes, antes de las montañas fui engendrada. No había hecho aún la tierra y la hierba, ni los primeros terrones del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo. Cuando sujetaba las nubes en la altura y fijaba las fuentes abismales. Cuando ponía un límite al mar, cuyas aguas no traspasan su mandato. Cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él como arquitecto y día tras día lo alegraba. Todo el tiempo jugaba en su presencia. Jugaba con la bola de la tierra y mis delicias están con los hijos de los hombres. Por tanto, hijos míos, escuchadme, dichosos los que siguen mis caminos. Escuchad la instrucción, no rechacéis la sabiduría. Dichoso el hombre que me escucha, velando día a día en mi portal, guardando las jambas de mi puerta. Quien me encuentra, encuentra la vida y alcanza el favor del Señor. Quien me pierde se arruina a sí mismo. Los que me odian aman la muerte. Hechos 12:24, 13:25. La palabra de Dios iba creciendo y se multiplicaba. Cuando cumplieron su servicio, Bernabé y Saulo se volvieron de Jerusalén, llevándose con ellos a Juan, por sobrenombre Marcos. Hechos 13. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simeón, llamado Níger, Lucio el de Cirene, Manahén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día que estaban celebrando el culto al Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron. Con esta misión del Espíritu Santo bajaron a Seleucia y de allí zarparon para Chipre. Llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, llevando también a Juan, que los ayudaba. Después de atravesar toda la isla hasta Pafos, encontraron a un mago, un falso profeta judío llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre prudente. Este mandó llamar a Bernabé y Saulo y deseaba oír la palabra de Dios, pero se les oponía Elimas, el mago, pues esto es lo que significa su nombre, intentando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también se llama Pablo, lleno de Espíritu Santo, se quedó mirándolo y le dijo: Hombre rebosante de todo tipo de mentira y maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿cuándo vas a dejar de oponerte a los rectos caminos del Señor? Ahora, mira, va a caer sobre ti la mano del Señor y vas a quedar ciego sin ver el sol durante un tiempo. Al instante cayó sobre él oscuridad y tinieblas, se iba de un sitio para otro buscando quién lo llevase de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo sucedido, creyó, impresionado por la doctrina del Señor. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan los dejó y se volvió a Jerusalén. Ellos, en cambio, continuaron y desde Perge llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a unos que les dijeran: Hermanos, si tenéis una palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Pablo se puso en pie y, haciendo seña con la mano de que se callaran, dijo: Israelitas y los que teméis a Dios, escuchad. El Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros padres y multiplicó al pueblo cuando vivían como forasteros en Egipto. Los sacó de allí con brazo poderoso. Unos 40 años los cuidó en el desierto, aniquiló 7 naciones en la tierra de Canaán y les dio en herencia su territorio. Todo ello en el espacio de unos 450 años. Luego les dio jueces hasta el profeta Samuel. Después pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Lo depuso y le suscitó como rey a David, en favor del cual dio testimonio diciendo: Encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión antes de que llegara Jesús,
y cuando Juan estaba para concluir el curso de su vida decía: «Yo no soy quien pensáis, pero mirad, viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias de los pies».